Buen día, mis amados hermanos y hermanas, les saludo con amor y paz de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy seguimos con nuestro tema, nosotros seguimos meditando en cómo uno puede escuchar a Dios. Yo creo que si tomamos en consideración todas doctrinas bíblicas, temas que pueden ser de importancia para mí, de todas las prácticas cristianas, esta es la más importante, porque en realidad se trata del objetivo principal, objetivo final de nuestra comunión con el Señor. Y yo creo que lo más importante que puede pasar en la vida de una persona es aprender a escuchar a su Dios, es aprender a estar en contacto profundo, íntimo con el Señor. Poder escuchar a Dios te trae una gran ventaja. Es una cuestión muchas veces de vida o muerte. Escuchar o no de Dios te puede llevar a una situación que te puede bendecir enormemente, o perder o desatender la voz de Dios te puede hacer caer en la profundidad de la desgracia de la vida. O sea, es sumamente importante. El poder escuchar a Dios te trae una ventaja enorme. Hagas lo que hagas, pueden ser tus negocios, pueden ser ejercicios de tus dones, ejercicios de tu ministerio. En todo eso, el hecho de que una persona puede escuchar a Dios lo pone fuera de competencia. Eso si hablamos de alguna situación donde podemos hablar de competencia, ¿no? Pero sea como sea, uno corre con una ventaja enorme si puede escuchar al Señor, hagas lo que hagas. Y bueno, y ahora directamente ya vamos a pasarnos a meditar sobre cómo una persona puede escuchar a Dios. Y cuando nosotros decimos, cuando hablamos o escuchamos, cuando una persona dice, bueno, Dios me habló, o estamos leyendo en la Biblia que Dios habló a tal persona, o tal profeta escuchó a Dios, o algo de estilo, tenemos que entender dos cosas. Que no siempre cuando Biblia nos dice, o alguna persona nos dice que escuchó a Dios, o Dios habló a esta u otra persona, no siempre se trata de que de repente apareció una voz audible desde los cielos, desde una nube, y Dios habló en forma audible a una persona. En la mayoría de los casos si no está escrito directamente que Dios habló con la voz audible y perceptible con nuestros oídos, sensores de nuestro oído. Entonces tenemos que entender que Dios comunicó. ¿De qué manera Dios puede comunicar su palabra? De muchas. Y cuando nosotros estamos hablando de que nosotros queremos aprender a oír de Dios, tenemos que entender que el trabajo es bastante sencillo y consta de dos pasos. Primero, tenemos que saber cómo y de qué manera Dios nos está hablando. Y segundo, aprender a escucharlo. O sea, primero saber qué mecanismos o qué elementos Dios utiliza para hablarnos, y segundo, poner en práctica, a ejecutar nuestra capacidad de percibir y analizar el lenguaje de Dios. Tenemos que ponernos en contacto con Dios, tenemos que llenarnos del Espíritu. O sea, es todo un conjunto de elementos que después tenemos que juntar y poner en práctica, pero se trata de una práctica, y la práctica siempre requiere un esfuerzo, requiere pagar precio, requiere dedicar tiempo, a veces dedicar recursos económicos, pero tal como lo dice autor del libro de la epístola a los Hebreos, capítulo 5, versículo 14, dice: en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su
facultad de percepción espiritual. Ellos pueden comer alimento sólido porque han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Nuestra facultad, nuestra capacidad de percibir el espíritu lo necesitamos ejercitar. Y cuando ejercitas tu capacidad de percepción espiritual, aparece una capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y de esta manera ya podés hablar de comer comida sólida, ya podés hablar de revelaciones pesadas, ya podés hablar, o sea, pesadas me refiero de peso, importantes, cosas profundas, ya podés ir a profundidad. Y en este camino, meditando sobre estos temas, vamos a tocar siguientes cuestiones. Son 7 temas que yo había marcado para desarrollar en esta serie de charlas, y son temas bastante sencillas, pero pueden ser de mucha bendición si le dediquemos tiempo y esfuerzo para pensar en eso con la Biblia en la mano, por supuesto. Primero y antes que nada, cómo habla Dios, cómo Dios nos está hablando hoy en día. Segundo, las maneras que pueden resultar peligrosas de buscar las respuestas de Dios. ¿De qué manera, primero, Dios nos está hablando? Segundo, ¿de qué manera no hay que buscar el mensaje de parte de Dios? Tercero, ¿por qué razón o por qué causa una persona puede no escuchar la voz de Dios? ¿Qué puede resultar de obstáculo para que uno no escuche la voz de Dios? Cuarto, ¿por qué razón Dios a veces no nos habla? Quinto, ¿qué es lo que ayuda a escuchar a Dios? Sexto, ¿cómo distinguir la voz de Dios? Y séptimo, ¿cómo atender lo que dice Dios? O sea, cómo entender lo que dice Dios. Estas 7 preguntas o estos 7 temas vamos a tratar de desarrollar en estas charlas. Aproximadamente calculo que serán 10 charlas, porque la primera cuestión de cómo nos está comunicando Dios o cómo Dios habla va a tomar 2 o 3 charlas. No lo vamos a poder en una sola. Bueno, vamos a ahorrar tiempo, vamos a seguir con este primer tema de cómo Dios nos está hablando. Y tenemos que entender que para percibir la voz de Dios tenemos que hablar de diferentes estados y niveles espirituales. Son 2 cosas muy diferentes. Mi situación espiritual momentánea y mi nivel, en qué nivel espiritual yo me encuentro. O sea, yo puedo encontrarme a un nivel muy básico, apenas con una persona que apenas conoció al Señor, todavía no tiene ninguna capacidad o de entender, de escuchar, de estar totalmente carnal, pero de repente momentáneamente obtuvo una revelación extraordinaria de parte del Señor. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. También puede pasar que una persona que está mucho tiempo en una desarrollando su vida espiritual, profundizándola, pero está en un momento, bueno, de la caída, de debilidad, de tropiezo, y podemos decir que su nivel espiritual es muy alto, pero su estado espiritual es muy bajo en este preciso momento. Y tanto una como otra cosa, nuestra espiritualidad, nuestra situación espiritual influye muchísimo en nuestra percepción espiritual. De eso depende muchísimo cómo nosotros, o sea, puede aumentar o bajar nuestra capacidad de percepción espiritual. Entonces,
Cuando una persona sirve, cuando una persona trabaja para Dios, cuando una persona se encuentra en una interacción constante con el Dios, cuando una persona está en una situación, cuando depende fuertemente, su vida depende del Señor, o sea, una persona va y evangeliza, se encuentra en una situación crítica y necesita presencia de Dios permanente, porque se está interactuando con espíritus inmundos, está en una constante guerra espiritual, tiene que presentar evangelio, o sea, está trabajando para extender el reino de Dios. Por supuesto, hay mucho más chance y más razones para que Dios hable a esta persona. Dios está interesado en hablar a esta persona y entiende que ella lo necesita. Pero cuando nosotros hablamos de un cristiano nominal, cuando un cristiano formal, un cristiano carnal, que está más interesado en atenderse su ego que en hablar con Dios, por supuesto que Dios no tiene demasiadas razones para hablar a esta persona. Si una persona está más bien interesada en una misma y si quiere escuchar la voz de Dios, es nada más para atender su propio ego, su orgullo, para captarse delante de otras personas. Ay, a mí Dios me habló y recibí una revelación y no sé qué cosa. Dios no está interesado en inflar orgullo de una persona o seguir este juego perverso. Por esta razón, Dios no tiene muchas razones para hablar a esta persona, ¿entiende? O sea, tenemos que velar por el desarrollo de nuestra vida espiritual si realmente queremos escuchar a Dios. Y tenemos que entender, estamos hablando de escuchar a aquel que había creado el universo, que desde antes de creación de este universo ya te había escogido, ya te había elegido. Cuando nosotros empezamos a pensar solo en este tema, tenemos que entender que vivimos en un mundo vivo. Vivimos en un mundo lleno de la presencia de Dios. En su momento, Dios, por medio de grandes hombres que había puesto en la cabeza de su pueblo, había dirigido una palabra por medio de Josué, por medio de Moisés, había dicho a su pueblo. Josué dijo, la muerte y la vida les había propuesto, eligen la vida, eligen la vida. Y nosotros hoy en día también podemos elegir entre creer que este mundo está muerto o este mundo está vivo. ¿De qué se trata? ¿A qué me refiero? Hasta hace 200 años, o sea, toda su historia, la humanidad había sabido, creído y estaba segura y estaba seguro con muchísima razón de que este mundo está lleno de vida, está lleno de vida, está lleno de la presencia espiritual. Obviamente, sobre base de esta creencia, de este entendimiento, se había desarrollado muchísimas creencias animistas, muchísima interacción con los espíritus, satanismo, animismo, había brotado en los pueblos paganos, donde espíritus inmundos estaban buscando interactuar con la gente, pero cuando alcanzó cristiandad a estos pueblos, en vez de enseñar que en este mundo actúan no solo espíritus inmundos y enseñarles cómo interactuar con los espíritus de Dios, con los ángeles, con Dios mismo, que en persona nos está hablando, esta lucha contra animismo, contra brujería, contra satanismo, llevó a que a la gente los convencieron directamente que el mundo está muerto. Y después de la revolución industrial y hace unos últimos 200 años, de una manera sistemática, se había exterminado toda creencia animista. Por un lado, eso está bien porque la gente vivía con constantes miedos, que la gente se metía en cosas muy oscuras, y por un lado, el humanismo, las creencias ateas había sacado a la gente del animismo,
por un lado, de esta dura dependencia satánica. Sin embargo, ellos no quedaron libres, siguen siendo esclavos de estos espíritus, pero de otra manera. En cambio, el mundo dejó de entender que lo que nos rodea en realidad está lleno de vida, está lleno de la presencia espiritual. Cuando nosotros hablamos, bueno, sopla viento. ¿Y qué es un viento? Es corriente de aire que producido por cambio de presión atmosférica. Pero ¿quién provocó este cambio de presión atmosférica? Esta movida de las masas de aire y de humedad en el aire. Toda su historia, la humanidad sabía que los ángeles mueven estas cosas, que atrás de todo este movimiento hay un espíritu. Y por esta razón nosotros, cuando vemos a la persona de Jesús, de repente a nadie sorprende cuando Jesús se dirige a un olivo o se dirige a un árbol buscando frutos, no encuentra a una higuera, no encuentra frutos y la maldice, y el árbol se seca instantáneamente. O sea, se dirige al árbol y lo maldice como a un ser vivo, y como ser vivo el árbol responde. Cuando Jesús se dirige a una enfermedad como a un ser vivo, para él enfermedad no es un proceso, un conjunto de procesos químicos y físicos, no, para él es un ser vivo, de hecho espíritu de enfermedad. En muchas ocasiones los evangelios se lo presentan textualmente, hecha espíritu. Cuando sanó a la suegra de Pedro, directamente Marcos, si no me equivoco, dice que Jesús había echado espíritu de la fiebre. Entendemos que para Jesús había un ser vivo que estaba detrás de esta enfermedad. Cuando ve a un endemoniado, está echando un demonio, porque entiende que este estado psíquico de esta persona había provocado por un espíritu inmundo. También cuando se levanta el mar, se levanta tormenta, él se dirige al mar, al viento y a la tormenta y le ordena que se sujeta y milagro, y realmente el mar, el viento se sujeta, escucha la voz de Dios. Si sería una materia muerta, ¿cómo podría escucharlo y cómo podría obedecerlo? Tenemos que entender, tenemos que comenzar a ver este mundo de otra manera, tenemos que comenzar a percibir este mundo como vivo. Por supuesto, sin meternos en las cosas oscuras. Ya no somos paganos para meternos en animismo, empezar a interactuar con espíritus con los cuales Dios prohíbe tajantemente interactuar. Tampoco tenemos que buscar a los ángeles. Único a quien tenemos que buscar, cuya presencia es importante para nosotros, y lo que tenemos que buscar realmente es la comunión con Dios por medio de su Espíritu Santo. Dios está en nosotros. La palabra dice que Dios derramó su amor por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Derramó su Espíritu Santo en nuestros corazones. El reino de Dios no está lejos de ustedes. Dice Jesús, el reino de Dios está dentro de ustedes. Y todo el que es hijo de Dios está guiado por el Espíritu de Dios, dice la palabra. O sea, interactuar con el Espíritu de Dios, escuchar al Espíritu de Dios. Esto debe hacer cada cristiano. Y tenemos que entender que la vida cristiana es mucho más que visitar las reuniones dominicales, es interactuar con Dios. Y para interactuar, por supuesto, tenemos que escucharlo. Tenemos que escucharlo, porque la oración no es informar a Dios de las cosas que habían sucedido y de presentarle una lista de trabajo. A ver, Dios, para hoy tenés que, dice, como un capataz llama a los obreros, a ver, para hoy tienen que hacer tal y tal cosa, ¿no? Muchas veces nosotros levantamos en la mañana, a ver, Dios, te presento tus tareas para hoy. Hoy tenés que hacer tal cosa. Bueno, y de repente
yo me siento como un jefe y él es mi obrero, él es aquel que debe obedecerme. Sí, lo enmascaramos, bueno, lo hace por el amor. Mi papá trabaja de Dios y otras frases medio raras, pero que está ahí rasando la herejía en realidad. Y tenemos que entender que la vida, verdadera vida cristiana, verdadera vida espiritual, es una vida en una interacción constante, continua con Dios. Y la Biblia, tal como ya lo mencionamos, a menudo nos dice, Dios habló a tal persona, o tal persona escuchó a Dios, y dijo Dios. Pero tenemos que entender, si palabra no dice que Dios lo dijo de una manera audible, perceptible, con sensores de oído, entonces lo que nos quiere decir que Dios comunicó palabra. Y comunicación de la palabra no siempre es una comunicación verbal. Entonces, ¿cómo Dios comunica su palabra? Número uno, comenzamos. Llegamos a ya hablar exactamente de las maneras como Dios nos está hablando. Número uno. Y vamos a comenzar, por supuesto, por el final, ¿sí? Vamos a hablar de la manera más rara y la manera que menos utilizada por Dios para comunicar un mensaje, ¿sí?, a una persona. ¿Y cuál es esta manera? Es hablar en forma clara, audible, perceptible por nuestros sensores de nuestros oídos, ¿sí? ¿Sucede eso? Sí, sucede. A veces puede suceder y nosotros sabemos, tenemos muchos ejemplos. Sabemos que en 1 Samuel, vamos a ver algunos textos. A ver, primer libro de Samuel, capítulo 3. ¿Sí? Nosotros encontramos que Dios, no voy a leer porque hay que leer por lo menos un capítulo entero. Dios está llamando al profeta Samuel al ministerio. Si siendo un niño fue entregado a Dios por su mamá, fue consagrado por su familia al Señor, lo entregaron al sacerdote Elí, y directamente se había vivido en el templo de Dios junto con sacerdote. Una noche Dios habló, dice, pero una vez más, ya era la segunda vez, y dice, el Señor llamó a Samuel y este respondió, aquí estoy. Enseguida fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? O sea, Dios empezó a hablar a este jovencito y de repente el niño no lo sabía distinguir y había corriendo hasta para ver a Elí. El sacerdote dijo, ¿por qué me llamó? Dice, no te llamé, anda a descansar. Él se acuesta de vuelta y el Señor de vuelta lo llama. Dice, pero una vez más, versículo 3:6 de 1 Samuel, una vez más el Señor llamó Samuel, o sea, le habló en voz audible. Versículo 8, por tercera vez llamó el Señor a Samuel, él se levantó y fue donde estaba Elí. Y es ahí donde el sacerdote se da cuenta que es el Dios quien está llamando al niño, quien está llamando a Samuel, y le dice, mira, tienes que volver cuando escuches la voz de Dios. Tienes que decir, háblame, Señor, que tu siervo te está escuchando. Qué hermoso cuando hay alguien, un anciano sabio que te puede dirigir, te puede hacer encaminar en tus relaciones con el Señor. En realidad es esta función la que debe cumplir el pastor o los ministros de la iglesia. Por eso en este camino ustedes deben contar con su apoyo. Nosotros, les quiero decir desde ya, estamos a su entera disposición. Pregúntenos, háblenos con muchísimo gusto, con muchísima apertura. Siempre estamos dispuestos para ayudarles. Este es el objetivo final
de nuestra existencia como ministros de Dios, ayudarles a crecer en el conocimiento de Dios, en su desarrollo como ministros del Señor. ¿Sí? En Números, el libro de Números, estamos leyendo capítulo 7, número 7, versículo 89. A ver. 7:89 dice: sí, 89 dice: cuando Moisés entró en la tienda de la reunión para hablar con el Señor, escuchó su voz de entre los dos querubines desde la cubierta del propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto. Ahí hablaba el Señor con Moisés. O sea, Moisés entraba en el lugar santísimo, y ahí donde estaba el arca de pacto, y desde la tapa del arca de pacto, que se llamaba propiciatorio, de ahí salía una voz que hablaba con Moisés. Y de la misma manera nosotros leemos en Daniel capítulo 4 como Dios hablaba con Moisés. Estamos leyendo en Apocalipsis, durante todo Apocalipsis, como Dios le hablaba a Juan, a apóstol Juan. Y muchos otros ejemplos cuando Dios hablaba en persona a la gente. Muchas veces hablaba en forma audible, ¿sí? Pero tenemos que entender que no es la manera principal utilizada por Dios para comunicar un mensaje a la gente. En el Evangelio de San Juan, estamos leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 12. Juan 12 y versículo 28-29. Estamos leyendo, dice apóstol Juan: Padre, glorifica tu nombre. O sea, transmite las palabras de Jesucristo. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: ya lo he glorificado y volveré a glorificar. La multitud que estaba ahí, que oyó la voz, decía que había sido un trueno, y otros decían que un ángel le había hablado. Esta voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. O sea, Jesús habla con el Padre a poco tiempo de Pascua. Jesús ya estaba entrando a Jerusalén, y Jesús ora en la multitud que lo rodea, escucha la voz del Señor. De la misma manera, nosotros vemos como el Señor Dios habló en forma audible en el momento de bautismo de Jesucristo, cuando dijo: este es mi Hijo amado, en Él está mi complacencia. De la misma manera, Dios habló en forma audible cuando Jesús estaba en el monte de transfiguración, cuando dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él tienen que obedecer. De esta manera hay ejemplos que es la base bíblica para afirmar que Dios puede hablar en forma audible, en forma cuando nosotros podemos percibir con nuestros oídos, con nuestros sensores de nuestro oído, podemos percibir la voz audible de Dios. Pero tal como ya lo habíamos dicho, no es la forma preferida. En Juan 12 recién lo estamos leyendo, cuando Dios está hablando al pueblo. Dios está hablando desde el cielo, sonó su voz, y algunos decían es un ángel, otros decían no, Dios está hablando con él, y terceros decían no, es un trueno. O sea, Dios estaba hablando a la gente, y Jesús dice: no lo hiciste para mí. O sea, ellos necesitaban oír tu voz, dice, pero la multitud que estaba ahí, que oyó la voz de Dios,
decía que había sido un trueno. ¿Sí? Había sido un trueno. Por más que Dios habla de una manera perceptible, muchas personas simplemente no están dispuestos o no están listos para escuchar la voz de Dios. Una cosa que Dios te habla y otra cosa que tú lo escuches. Dios habló en forma audible, pero no por eso que todo el mundo lo escuchó. Sí, dijeron era un trueno. Era un trueno, por ahí se asustaron, pero no era algo que entendieron. ¿Saben qué? Aún en la iglesia, cuando nosotros estamos oyendo una prédica, está hablando un predicador. Nosotros sabemos y oramos para que el Señor utilice esta persona y nos transmite un mensaje. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando habla un predicador? Le aseguro que así a lo bruto se puede dividir la gente, las personas que escuchen el mensaje en tres grupos. Primero, un grupo, espero que bastante pequeño, de las personas que vinieron a pasar un tiempo a la iglesia, vinieron a cumplir con la liturgia dominical, y el predicador en realidad es un ruido que les molesta hacer otras cosas, que los distrae, porque vinieron a hacer una cosa, a hablar con una persona, con otra persona, y por ahí dormir un rato, no sé, y de repente, ¿qué escucharon? No escucharon nada. Si le preguntas de qué habló el predicador, y no sé, pero habló, sí, escuché un ruido. O sea, para alguien es simplemente un ruido que le molesta, no, lo mantiene despierto, no le deja dormir. Hay otras personas, otro grupo de personas ya muy importante, me imagino, de las personas que escucha, ve a la persona siendo carnales, escuchan a la persona, lo están analizando, están examinando el mensaje a ver si es bien exacta la doctrina que transmite, si la doctrina que presenta es ortodoxa, si no se equivocó en los términos, si citó bien los pasajes, tiene la Biblia. Y bueno, se siente un maestro analizando, evaluando a un alumno. Se siente importante, atiende su ego, su orgullo, su carne, se infla su carne, pero ¿a quién está escuchando? ¿A quién están evaluando? A una persona. Entonces hay algunos que están escuchando un ruido que los mantiene despiertos. Hay otros que están escuchando a una persona y vinieron a evaluarlo, analizando para asegurarse que la liturgia se mantuvo bien. Pero hay otra clase y otro grupo de los oyentes de un mensaje que entiende que vinieron a escuchar la voz de Dios. Y estos son espirituales, estos son los que están guiados por el Espíritu y los que están atentos a todo mover espiritual y entienden que en medio del mensaje Dios les va a hablar a ellos. Y entienden que ese Dios está formando palabras, pensamientos, está trabajando sobre la persona. En este momento ellos lo reciben como un mensaje de parte de Dios y como un mensaje de Dios. Uno dice, sí, pero a veces sale un predicador y habla una barbaridad. No importa, no importa. El que quiere escuchar a Dios lo escucha. Puede hablar una pavada, pero desastrosa, una herejía final, lo que sea, no importa. Pero el que quiere escuchar a Dios, escucha a Dios. Es sencillo, uno está y dice, Señor, ¿qué es lo que me querés decir? Estoy escuchando una semejante pavada, pero ¿qué es lo que me querés decir? Y de repente Dios te dice, bien, oílo bien, y fíjate que nunca te pase algo semejante, que no te escapa, que no te pase, que no seas parecido a esta persona. Y de repente te das cuenta que sí. Aún así, aún en medio de una situación que no parece apropiada para una buena enseñanza, Señor te enseña.
Señor te enseña, te dice, ves este predicador arrogante, orgulloso, que salió para mostrarse a sí mismo. Está interesado no en pasar mensaje, sino en mostrar su inteligencia, su sabiduría y conocimientos. No seas como él. Seas dócil, seas sensible a la voz de Dios. Y de repente, aún oyendo una persona así, recibe el mensaje de parte de Dios. O sea, el que quiere escuchar, escucha. Entonces, pues, ¿están oyentes? Sí, todos oyen de una manera igual. ¿Hay una fuente de información? Sí, hay una voz. Todos oyen por igual, pero algunos oyen un ruido, otros oyen a una persona y tercero oye a Dios. En la misma situación. Entonces no depende de la voz. No depende de la voz. Una persona puede escuchar la voz, una persona puede escuchar sonido. Por ejemplo, yo les puedo hablar, pero no le va a servir para nada, no le va a servir de provecho ni para su educación o edificación. Por ejemplo, si yo les digo 1, 2, 3, 4, 6, 8, Jane, ¿qué entendieron? Me imagino que no entendieron nada, porque lo que hice es conteo de 1 a 10 en idioma turcmano, ¿no? Idioma turcmano es de un pueblo de Oriente Medio, ¿sí? Turkmenistán, hay una república de las más cerradas y conservadoras musulmanas. Yo nací ahí, viví muchos años ahí. Por eso todavía me acuerdo algunas palabras, ¿no? Y yo les hablé en turcmano, yo les hablé, sí. ¿Ustedes escucharon? Sí. ¿Entendieron algo? No. ¿Por qué? Porque las ondas sonoras que yo emití con mi lengua tocaron sus oídos, pero no se convirtieron en un pensamiento, porque sus receptores, sus sensores deberían recibir, descifrar el sonido, armar en las palabras en pensamiento, y pensamiento colocar en su mente. Y cuando fue realizado su procesador, había realizado este trabajo, de repente no apareció ningún pensamiento. Entonces, Dios puede provocar que en el aire aparezcan las ondas sonoras, aunque Dios es un espíritu y no tiene lengua como para producir estas ondas, pero lo puede formar de la nada, Él no tiene problema. Pero entendemos, y Dios lo sabe, que todo este proceso es inútil en realidad si se puede directamente colocar un pensamiento, porque lo que una persona escucha, no está escuchando o no necesita escuchar una onda sonora para entender un pensamiento. A veces dos personas que están enamoradas y una persona tira una mirada al otro y otro le está mirando en los ojos y pasan horas sin soltar una sola palabra. Están mirando a los ojos del otro y hay una comunicación increíble entre ellos, entre sus ojos, están comunicando, dicen tantas cosas, reciben tantas cosas sin pronunciar un solo sonido. Hay una comunicación terrible. Con una sola mirada uno comunica. Porque hay un feeling emocional y sentimental. A nivel de alma hay una comunicación. Entonces, para comunicar algo, no hace falta en realidad que suenan las ondas sonoras, que nuestro oído físico percibe estas ondas y los traduce en pensamiento. Es suficiente que entre un pensamiento. Por eso esto es lo que dice Dios. Él salta todo este proceso de que sale una onda, de que se convierte en un sonido, en una palabra, en un pensamiento. Entonces Él salta todo este proceso y directamente nos coloca un pensamiento. Esta es la forma como Dios nos está hablando. Entonces, y ahí ya nos pasamos a segunda forma.
segunda forma, y en realidad no es que la segunda forma, es el principio general de cómo Dios nos está hablando. Dios nos está comunicando, y la comunicación de Dios es formar un pensamiento, una idea, una convicción o una imagen, ¿sí? Una imagen o una señal en nuestra mente. Dios está formando una idea, un pensamiento, una convicción de algo, una imagen. Está creando una imagen, ¿sí? O una señal de algo. Y Dios está comunicando esto, una idea, un pensamiento, o está comunicando una convicción de algo, una imagen, nos transmite una imagen. La forma más favorita, más amada por Dios de hablar con nosotros es a través de las imágenes. Autor de la epístola de los hebreos dice, durante toda la historia de la humanidad Dios nos habló de una manera multiforme, nos habló de una manera multiforme, de muchas formas, en imágenes, en señales, nos habló Dios. Estas formas, estas imágenes es el lenguaje más amado, es el lenguaje favorito de Dios para comunicarse con la gente, a través de nuestra forma de pensar reflexiva, no lógica. Nosotros reflexionamos, los niños, ellos se comunican por medio de imágenes. Él ve el rostro de mamá y dice mamá, él asocia la palabra, él asocia el pensamiento con una imagen, ve al padre y dice papá, comida, bueno, caca, qué sé yo, no sé, o sea, cada cosa la asocia directamente con cada pensamiento la asocia con una imagen. De esta manera Dios nos está hablando a nosotros de una manera reflexiva o contemplativa, nos está hablando, ¿no? La forma de comunicar un mensaje, una idea, un pensamiento, es colocando esta idea, este pensamiento directamente en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestra conciencia. Esta es la forma de hablar de Dios, de comunicarse con nosotros. Ya hablamos, Él puede formar ondas sonoras, puede hablar en forma audible, pero es lo menos frecuente, la manera menos frecuente que Dios utiliza para hablar con una persona. Cuando una persona es definitivamente, estúpida, no puede captar la voz de Dios de ninguna manera, y ya el Señor le habló de 1.000.000 veces, entonces ya le empieza a hablar directamente con voz sonora para sacudirlo. Eso para no matar, ¿no? Pero entendemos que la forma de comunicación de Dios es comunicándonos, poniendo directamente un pensamiento, una idea, una convicción, o transmitiendo una imagen a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestro corazón, ¿sí? Bien. Entonces, Dios lo hace, nos habla de esta manera. Muy rara vez nos habla por medio de sonido perceptible y casi siempre nos comunica ideas, pensamientos o convicciones colocándolos directamente en nuestro corazón, nuestra mente, en nuestro ser, ¿sí? En nuestra alma. Él hace entender un pensamiento, una idea, una convicción, o nos presenta, nos coloca, nos comunica una imagen o una forma, una señal, ¿sí? Pero en todo eso, bueno, lo captamos, lo entendimos bien. En todo eso tenemos que entender que los pensamientos, o sea, la forma de comunicación del mundo espiritual,
no es privativa de Dios. O sea, los pensamientos pueden venir a nuestra mente por tres vías. Hay tres vías para que los pensamientos vengan a nuestra mente. Vía número uno es actividad propia de nuestra mente. Señor permitió que nuestra mente desarrolla, tenemos una facultad y una capacidad cognitiva de desarrollar pensamientos, y nosotros podemos desarrollarlos, podemos conocer el mundo por medio de trabajo filosófico. Es una capacidad de percibir, de conocer, de profundizar nuestro conocimiento de las cosas que nos rodean, desarrollando un mundo de las ideas. Y nosotros producimos pensamientos. Entonces nuestra mente, con su trabajando, puede producir pensamientos, ideas, deseos, pensamientos. Entonces fuente número uno es la actividad propia de nuestra mente. Puede producir pensamientos, ideas, convicciones, imágenes, ¿no? Segundo, Dios. Hay pensamiento nuestro, hay pensamiento de Dios, pero también entendemos que hay otra parte del mundo espiritual, que son espíritus inmundos, espíritus satánicos, o Satanás en la persona nos puede infundir, no nos puede forzar, tomar, llevar físicamente, pero sí nos trata de manipular, influenciar sobre nuestra vida por medio, conforme lo dice Efesios capítulo 2, lo hace por medio de pensamientos, de deseos pecaminosos, trabajando sobre nuestra mente o creando fortalezas, tal como lo leemos en 1 Corintios, creando fortalezas en nuestra mente. Por esta razón Pablo dice, renovaos, renovando vuestro entendimiento, que nosotros, que su forma de pensar debe ser igual a la de Cristo. O sea, nos habla muchísimo, nos exhorta muchísimo a renovar nuestra forma de pensar, a sacar esas fortalezas mentales. Él entiende que el mundo espiritual durante décadas estaba trabajando en nuestra mente, formando fuertes convicciones que son fortalezas en nuestra mente. Ahora, por esta razón también Pablo dice, y yo estoy sujetando a todo pensamiento que me está entrando en obediencia a Cristo. O sea, él entiende, entró un pensamiento, él lo toma, bueno, a ver, lo sujeto en obediencia a Cristo, lo sujeto en obediencia a la palabra del Señor, y ve, es pensamiento propio, pero propio también puede ser emitido por el Espíritu o por la carne, conforme ideas viejas y pecaminosas. Es un pensamiento de Dios o es un pensamiento que provino de Satanás. Bueno, si es un pensamiento mío, pero bueno, o pensamiento de Dios, lo deja. Todo lo demás lo descarta. Por eso dice, analicen a todo espíritu, probad los espíritus. De esta manera, bueno, ya sabemos, ya conocemos la forma o metodología principal de cómo Dios nos está comunicando, que Dios se está comunicando con nosotros, formando pensamientos, convicciones, ideas y transmitiendo imágenes, formas, trabajando sobre nuestra imaginación, involucrando nuestra capacidad perceptiva y imaginativa. Dios nos comunica un mensaje. ¿Cómo lo puede hacer? Número uno, vía ondas sonoras, lo puede hacer, lo hace, pero es lo menos frecuente. Segundo, forma más frecuente de qué manera nos puede formar estos pensamientos, convicciones, ideas o imágenes, es por el Espíritu Santo directamente. Nosotros sabemos, y uno dice, ¿qué diferencia? No, hay diferencia. Hay una forma cuando nos está hablando al oído o cuando el Espíritu Santo nos está hablando en nuestro interior, y palabra lo diferencia, aunque sabemos que es el mismo Dios, un solo Dios. No hay varios dioses, pero por alguna razón la palabra distingue tres personas de una misma divinidad. En hecho
capítulo 8 estamos leyendo como Espíritu Santo habló a Filipo. No dice que Dios habló a Filipo, dice que el Espíritu Santo habló a Filipo. Y ya el Espíritu Santo reposó sobre todas personas que por medio de Jesucristo obtuvieron la paz de Dios, y Espíritu Santo vino para estar en la iglesia, y a todos los que por el Espíritu Santo fueron bautizados en el cuerpo. En Hechos 10 estamos leyendo que el Espíritu Santo está hablando a Pedro. Hechos 11:13 en Antioquía estamos leyendo como Espíritu Santo llamó a Pablo y Bernabé a la obra del ministerio, y en adelante Espíritu Santo guía su trabajo. Entonces, hoy conocimos la forma principal, o sea, la metodología de hablar de Dios con nosotros es creando y formando pensamientos, convicciones, ideas y imágenes y formas en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cómo lo hace? Puede hacer en forma audible, puede hacer por medio del Espíritu Santo. Hay muchas otras formas, pero de eso se lo vamos a hablar en otra charla. Por hoy terminamos, nuestro tiempo se está acabando. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, los quiero bendecir en el nombre de Jesús, y con su permiso quiero elevar esta corta oración pidiendo a nuestro Padre que abre nuestros ojos. Señor, Padre querido, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te quiero pedir que bendigas muy abundantemente a la persona que está oyendo o viendo este mensaje. Señor, si esta persona dedicó este tiempo es porque te está buscando, es porque busca oír tu voz, te necesita oír, está buscando tener esta comunión verdadera y profunda contigo. Señor, te pido que te abres, Señor, te pido que salgas al encuentro, que destapes oídos espirituales, que abres los ojos espirituales de esta persona, que la bendigas abundantemente, Señor, que te conozca de una manera verdadera, íntima, profunda, que empiece a interactuar contigo, Señor. Y también yo estoy bendiciendo a ti, mi querido hermano y hermana, en el nombre de Jesús, que el Señor bendiga abundantemente. Estoy bendiciendo tu familia, tus hijos, tus padres, tu casa, tu trabajo, tu negocio. Mi deseo que el Señor te llene, te colme de bendiciones, que su presencia realmente sea visible en todo lo que sucede en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén.